Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Más Ciencia, donde, como todas las semanas, tratamos de explicar un poco esos temas difíciles a veces con formas mucho más simples para que se mantengan actualizados en tecnología y, por supuesto, en ciencia. Para partir este programa, esta edición, es que vamos a hablar sobre una imagen que se ha tomado todas las portadas estos últimos días, estas últimas semanas, porque la imagen más actualizada del planeta Tierra ya la tenemos. Más de 1000 observaciones se tuvieron que hacer durante 15 años con 19 satélites diferentes y ¡tarán!, obtuvimos la imagen que vamos a empezar a ver a pantalla y a conversar también sobre ella con Roby Barrera, quien es comunicador científico y profesor también. ¿Cómo estás, Roby? Feliz de estar acá de vuelta, Cata. Extrañaba sí, mucho tiempo que no Más venías. Ciencia, venía a explicar cositas, conversar contigo y con la gente. Oye, esa es la imagen de la que estaba hablando. Wow. Nosotros sabíamos ya hace tiempo que Más o la menos, Tierra no claro. es esférica perfecta, tiene su propia denominación, es un geoide, ¿cierto? Pero que era tan así, yo creo que a todos nos sorprendió un poco, ¿no? Primero, me gustaría comenzar inmediatamente con la aclaración. Eso que se ve ahí es una representación Sí. con una exageración, con un factor no menor. La distancia en ese mapa están multiplicadas por 10.000 para poder verlas. Claro, o sea... Para poder entender la diferencia, sí, claro. Sí. Un geoide, como dijiste tú, es básicamente lo que pasa. Creo que Gauss lo dijo muy bien, es la forma matemática de la Tierra. ¿Ya? Si tú tomaras el planeta Tierra, le sacaras toda la atmósfera, no, sin viento, ¿okay? Que no hubieran corrientes marinas tampoco, y que dejaras que el agua se reacomodara solo por la rotación de la Tierra y por la gravedad, se empezaría a amontonar donde hay más gravedad y se empezaría a alejar de donde hay menos gravedad. O sea, sacando, digamos, todo lo externo a la masa misma. Claro, porque hay placas, hay partes donde hay mayor mineral, más denso, qué sé yo. Entonces, en este mapa de acá, donde más se concentra el agua es en Islandia y donde menos se concentra es en el sur de la India. De hecho, en el mapa las partes más coloradas son las más altas, las partes azules son las más bajas, pero tienes que pensar que todo eso es como si todo el agua que está en la superficie se repartiera. Es como el nivel cero de altura. Perfecto. Pero, y eso claro, empujaría también a ciertas zonas, independiente de también la gravedad. Es que el mapa depende de la gravedad. Ese mapa en específico depende, y estos satélites que tú mencionabas, lo que hacen es ir midiendo dónde hay más gravedad y dónde hay menos. Ya, eso. Primero, ¿cómo es que después de todas estas observaciones, este tiempo y los satélites, cómo fue el trabajo conjunto? ¿Eran fotografías, eran mediciones desde afuera? ¿Se iban combinando afuera, claro. todos? ¿Cómo funcionó todo el proceso? En general, siempre son fotografías, pero con varios filtros. ¿Okay? Cuando tú vas detectando desde afuera con todos estos satélites, la atracción gravitatoria es un sistema muy parecido tal vez al que tienen los celulares. Cuando tú lo pones en una posición y lo giras, que estos acelerómetros que se llaman, mucho más sensibles, ¿cierto? Pueden ver sobre cada punto dónde se atrae más, dónde se atrae menos, y decir, ah, mira, desde este punto donde está el satélite hasta el centro de la Tierra hay tal atracción gravitatoria. Si me pongo un poco más acá, hay menos, hay más. Básicamente, si tú te mueves en la Tierra, alrededor de la superficie, tú no pesas lo mismo. No, claro. Uno pesa menos en los polos, o en este caso, como el geoide nos muestra, uno pesa menos en las zonas donde está más azul. Entonces, ¿para qué sirven estos mapas? Uno dice, como la Tierra es una papa, qué entretenido. Nos sirve para saber bien dónde hay zonas más densas, dónde hay mayor tipo de cierto material, dónde van a irse las corrientes en el caso de que pongamos de nuevo las corrientes en esta simulación. Eso, ahí sería otra forma la que tendríamos, ¿o no? Seguiría, mira, la forma, cuando tú ves las fotos de todas las misiones espaciales, la forma es muy esférica, es muy parecida. Lo que pasa es que acá lo que se intenta demostrar es las diferencias en altura. Por ejemplo, el punto más bajo de la Tierra tendría que ser algo como las fosas de las Marianas, que son unos 10 kilómetros para abajo. El punto más alto, si es que lo medimos desde la superficie, es el Monte Everest, ¿cierto? Entonces, si yo pasara, por ejemplo, la mano por encima de la Tierra, la pregunta es, ¿yo llegaría a sentir esas diferencias o sería una esfera? Y para eso yo te traje un pequeño modelito. Ya, demostraciones, me encanta. Esto es un globo como cualquiera, ¿cierto? Sí. Vamos a ver si todavía... Yo ahí no te puedo ayudar. Uf. Ya. Ese es nuestro planeta. Vamos a asumir que esto es la Tierra, Ya.
cuando uno extiende la mano entre el pulgar y el índice, al menos para una mano adulta como la mía, son unos 22 centímetros. Depende de la mano, la mía es muy Depende, pequeña. La, sí, a ver, la mía claro. son como 5. Digamos, no, son unos 20 centímetros la tuya. Ya. Entonces, 22 centímetros, yo voy a decir que este planeta tiene un radio, o sea, la mitad de eso, Ok. de unos 11 centímetros. ¿Ya? Si yo, aquí tengo, por ejemplo, la superficie de la Tierra, que tengo toda el agua repartida. ¿Ya? Tengo aquí la Tierra, no la vayas a, No la voy a vayas a botar. destruir, por favor. Tengo acá una pequeña cinta que le dice el windshield ahora, que le dicen, ¿cierto? La cinta de PVC para aislación eléctrica. Sí, sí. ¿Tú sabes cuál es el ancho de esto, de esta Ay, cinta? a ver, déjame mirar. Ah, el ancho. Uy, El no, ancho transversal, milimétrico. esto. De hecho, esto está en las décimas de milímetro. Sí, Esta de cinta todas en maneras. específico tiene 0,15 milímetros de grosor. Voy a sacar un pedacito. Ya. Vamos a poner acá. Ahora bien, ¿recuerdas que yo te dije que el radio de este planeta son más o menos 11 centímetros? Sí. Esa distancia que está ahí, esa altura, es más o menos el 0,1, 0,15% de todo el radio. Entonces, hazlo con los ojos Sí. cerrados de pronto. No, o sea, ínfimo. Eso es ínfimo. Eso que está ahí es cómo se sentiría si es que tú pasaras un dedo por la superficie de la Tierra y pudieras sentir, ah, mira, aquí está el Mauna Kea, aquí está el Monte Everest. No se alcanza a percibir. No se alcanza a percibir. Entonces, efectivamente, la forma es muy esférica, pero este modelo, exagerado, como te digo, al 10.000, Sí. nos permite entender hacia adentro, hacia el interior de la Tierra, dónde hay más gravedad y dónde hay menos gravedad. Y aprovecha de explicarnos entonces también por qué los planetas son esféricos en general. Ah, es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. La respuesta sencilla es que cuando ya se junta cierta cantidad de mineral, el sólido se empieza a comportar como líquido. Se junta tanto mineral, que trata de reordenarse según la atracción gravitatoria, de la forma que en la superficie haya más o menos la misma atracción gravitatoria. Yo te decía que si tú andas por la superficie de la Tierra, vas a tener distinto peso. Sí. Pero es muy poca la diferencia si yo me peso en la Antártida o si me peso en el Ecuador. No es como para la autoestima. ¿Okay? Es muy poca la diferencia. Y eso es porque hay una superficie que se llama equipotencial de gravedad. Y esa superficie equipotencial, si tú la dibujaras para cualquier planeta, a esa figura se le llama geoide. Entonces todos son más o menos esféricos, porque es la forma más ordenada en que la masa se junta. Y es por eso que no tenemos planetas hexagonales Claro, o no con tenemos otras planetas figuras más cúbicos. extrañas todavía. Por eso la Tierra no es plana, por ejemplo. Por eso dejamos claro que la Tierra no es Lo dejamos plana. muy claro, lo repetimos, la Tierra no es plana, Exacto. gracias. Pero por eso también los asteroides, que no son tan grandes, tienen otro tipo de formas. Esas son papas espaciales, porque no alcanzan a ser tan grandes como para que las fuerzas de cohesión entre los sólidos se rompan y comience a comportarse como un líquido y a ordenarse más o menos esférico, geoídicamente, si quieres. Exacto. Y geoide, uno puede aplicarlo a otros planetas también, porque Por supuesto. finalmente nace de la idea de nuestro planeta, porque mirándonos siempre nosotros a Por nosotros. supuesto. Pero también aplica a cualquier otro planeta en general, en Ujú. realidad, ¿o no? O sea, ninguno Claro. es perfectamente esférico tampoco. No, para nada, no, para nada. De hecho, tú podrías tener esta flota de satélites que son 3 experimentos distintos que estuvieron funcionando estos 15 años y efectivamente hacer un mapa de cada planeta para tener una idea, por ejemplo, de dónde es más denso, por ejemplo, la superficie de Marte, o tal vez otros planetas sólidos que nos interesan más ver la superficie a nivel geoidal, porque los planetas que tienen como Júpiter o Saturno, que son básicamente una masa de fluido, es muy poca la diferencia de densidades que va a tener. Ah, y es Entonces, distinto. imagínate, aquí yo me pongo, siempre hago el paréntesis de que esto es ficción, esto que voy a decir. Imagínate que estuviéramos haciendo ese mismo experimento en Saturno y encontráramos lugares mucho más densos que otros y eso no se correspondería con el modelo que hay de planeta. Entonces habría algo ahí que no estamos encontrando y que está tapado dentro de Saturno. ¿Cómo qué? Ahí está la ficción. Ahí se lo dejo a la gente a ver qué se le ocurre. Pero ahora yo, claro, pero yo puedo decir que, por ejemplo, en la Tierra, ¿para qué otra cosa serviría? Lugares donde hay menos gravedad, yo puedo construir cosas un poco más altas, por ejemplo. Claro, Porque necesitas menos resistencia para aguantar ese peso. No es tanta la diferencia, pero es suficiente tal vez para
poner un perno más chico, para ahorrar material, para Sí, mover pero edificios también por un por otra lado. forma también uno tiene el clima que te va a influir en esa zona, Totalmente, no sé, los vientos, ahora mismo que hemos visto tornados en Chile, la normativa, entonces son también otros factores, pero entiendo a lo que vas. Finalmente uno podría tener una percepción distinta de ese lugar Claro. en base a la gravedad que también puede afectar otro tipo de cosas. Y este modelo, esta imagen que a todos nos sorprendió. No, es súper bonita. Sí, la encuentro y es muy interesante además, muy independientemente rara. que sea exagerado, ¿no? Creo que también llega a ser más gráfico el hecho de que no somos... Hay que exagerarlo para poder verlo. Así, tal cual, Ujú. ¿cierto? Hay que Antes decía, exagerarlo no, para un poder poco verlo. para allá, un poco para acá. Pero ahora, si podemos repetir de nuevo la imagen, se ve que de manera muy gráfica queda en cuenta de los distintos bumps, de los distintos Claro, entonces salidas. fíjate las partes rojas como la cordillera de los Andes, que uno espera que haya más gravedad ahí porque hay más minerales. Digamos, el Océano Pacífico hay puntos de azul bien potentes. Y a mí el que me llama la atención es, por ejemplo, toda esta zona de Nueva Zelanda hacia Japón, que es mucho más colorada. Por ahí está la fosa de las Marianas. Entonces uno esperaría que ahí, como es más profundo, haya menos gravedad. Pero hay materiales más densos, por lo tanto, aunque sea más profundo, hay más gravedad igual y el agua se junta. Y ahí se vuelve a hundir, como que se va hacia el otro lado y esa parte más azul es donde queda menos agua, si se quiere pensar. Oye, ¿y esta imagen podría ser más detallada en algún momento? Si siguen haciendo más observaciones con otro tipo de instrumentos, o esto es hasta el momento lo que deberíamos dejar instalado como una percepción más reciente. Mira, yo diría que dependiendo de cuánta precisión necesitemos, es hasta dónde lo vamos a extender. Por ahora esto sirve mucho para establecer cómo se van a mover las aguas, cómo se mueven las placas tectónicas, dónde hay más cordillera, dónde hay menos cordillera, y por ahora es muy bueno. Pero siempre en ciencia es mucho mejor agregar más decimales, agregar más precisión, porque eso nos permite predecir mejor. ¿Y podríamos tener un modelo entonces así de otro planeta como Marte, por ejemplo? Sería muy bonito, me encantaría ver un modelo así de Marte, pero para eso tenemos que ponerle una flota de satélites alrededor. Y otros 15 años y más. otros 15 años más, y quizás con qué nos encontremos allá. De aquí a que eso ocurra, De aquí a que eso ocurra, ojalá vamos que a ocurra. llegar antes quizás. Uy, sería bueno. Llegamos y nosotros ponemos los satélites. Exacto. Oye, muchas gracias, Robin, por acompañarnos. Un placer, Catalina, siempre estar acá. Quédense con nosotros porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más ciencia.